Josué capítulo 8. El Señor dijo a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra, levántate y sube contra Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solamente tomarán para ustedes su botín y su ganado. Pon una emboscada en el lado occidental de la ciudad. Josué y toda la gente de guerra se levantaron para subir contra Jai. Josué escondió 30,000 hombres fuertes a quienes envió de noche y les mandó diciendo: Miren, pondrán una emboscada detrás de la ciudad. No se alejen mucho de la ciudad y estén todos preparados. Yo y toda la gente que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y sucederá que cuando salgan contra nosotros como la primera vez, huiremos delante de ellos. Saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos, y ustedes se levantarán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad, pues el Señor su Dios la entrega en la mano de ustedes. Y sucederá que cuando hayan tomado la ciudad, le prenderán fuego. Harán conforme a la palabra del Señor. Miren que yo se lo he mandado hoy. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron al lugar de la emboscada, y se pusieron entre Betel y Jai, al oeste de Jai. Josué pasó aquella noche en medio del pueblo, y levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo. Luego subió delante del pueblo contra Jai, junto con los ancianos de Israel. Toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó. Llegaron frente a la ciudad y acamparon hacia el norte de Jai, estando el valle entre ellos y Jai. Tomó unos 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, hacia el lado oeste de la ciudad. Así ordenaron a la gente. Todo el campamento hacia el lado norte de la ciudad y la guardia emboscada hacia el oeste de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Sucedió que cuando el rey de Jai vio esto, los hombres de la ciudad se apresuraron. Se levantaron muy de mañana y salieron al encuentro de Israel para combatir él y todo su pueblo frente al Araba, en el lugar acordado, no sabiendo que le estaba puesta una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel, fingiendo vencidos ante ellos, huyeron por el camino del desierto. Todo el pueblo que estaba en Jai se reunió para perseguirlos, y persiguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. No quedó hombre en Jai y en Betel que no saliera tras Israel, y por perseguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces el Señor dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano, y levantándose rápidamente de su lugar, los hombres que estaban en la emboscada corrieron cuando él extendió su mano, y entraron en la ciudad. Así la tomaron y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, pero no les fue posible huir ni a un lado ni a otro, porque el pueblo que iba hacia el desierto se volvió contra los que lo perseguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y mataron a los hombres de Jai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Así estuvieron en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Los mataron hasta que no quedó ni un sobreviviente ni un fugitivo. También tomaron vivo al rey de Jai y lo llevaron ante Josué. Sucedió que cuando los israelitas acabaron de matar a todos los habitantes de Jai en el campamento, en el desierto, donde ellos los habían perseguido, y cuando todos habían caído a filo de espada hasta ser exterminados, todos los israelitas se volvieron a Jai y mataron a todos a espada. El número de los que cayeron aquel día entre hombres y mujeres fue de 12,000, todos los de Jai, porque Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que destruyó a todos los habitantes de Jai. Los israelitas solo tomaron para sí el ganado y el botín de aquella ciudad, conforme a la palabra que el Señor había mandado a Josué. Josué incendió Jai y la convirtió en un
montículo de ruinas perpetuas, una desolación hasta el día de hoy. Al rey de Jai lo colgó de un árbol hasta el atardecer. Cuando el sol se ponía, Josué mandó que quitaran su cuerpo del árbol y lo echaran a la puerta de la ciudad, donde levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar al Señor Dios de Israel, como Moisés, siervo del Señor, había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocausto al Señor e hicieron sacrificio de paz. También escribió allí sobre las piedras, en presencia de los hijos de Israel, una copia de la ley de Moisés, que él había escrito. Y todo Israel, sus ancianos, oficiales y jueces, tanto extranjeros como naturales, estaban de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado, para que bendijeran primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no leyera delante de toda la congregación de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Josué capítulo 9. Aconteció que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en la región montañosa como en la Cefela y en toda la costa del mar grande hasta el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se agruparon para combatir de común acuerdo contra Josué e Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Fueron y se proveyeron, tomando sobre sus asnos costales viejos, odres de vino viejos, rotos y remendados, sandalias viejas y remendadas en sus pies, y ropa vieja sobre sí, y todo el pan que se habían provisto para el camino estaba seco y mohoso. Así fueron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: Nosotros venimos de una tierra lejana, hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a los heveos: Quizá ustedes habitan en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les preguntó: ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos le respondieron: Tus siervos hemos venido de tierras muy lejanas a causa del renombre del Señor tu Dios, porque hemos oído de su fama y de todas las cosas que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron diciendo: Tomen en sus manos provisión para el camino, vayan al encuentro de ellos y díganle: Nosotros somos sus siervos, por tanto, hagan alianza con nosotros. Este pan nuestro estaba caliente cuando tomamos provisiones de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a ustedes. He aquí que ahora ya está seco y mohoso. También estos odres estaban nuevos cuando los llenamos. He aquí que ahora ya están rotos. Y esta ropa nuestra y nuestras sandalias están ya viejas a causa del camino tan largo. Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo paz con ellos e hizo una alianza con ellos de conservarles la vida. Los jefes de la congregación también se lo juraron. Y sucedió que 3 días después de haber hecho alianza con ellos, se enteraron de que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces los hijos de Israel partieron y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim.
Pero los hijos de Israel no los mataron, porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Por eso toda la congregación murmuraba contra los jefes, y todos los jefes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por eso ahora no los podemos tocar. Esto es lo que haremos con ellos. Los dejaremos que vivan, para que no venga sobre nosotros la ira a causa del juramento que les hemos hecho. Además, los jefes les dijeron: déjenlos vivir. Así llegaron a ser cortadores de leña y portadores de agua para toda la congregación, como les habían dicho los jefes. Entonces, llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos han engañado diciendo: habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que habitan en medio de nosotros? Ahora pues, ustedes son malditos, y no faltarán de entre ustedes siervos, ni cortadores de leña, ni portadores de agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué y dijeron: porque tus siervos fueron bien informados de que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que les había de dar toda la tierra, y que habían de destruir delante de ustedes a todos los habitantes del país. Por eso temimos mucho por nuestra vida a causa de ustedes, e hicimos esto. Ahora pues, he aquí, estamos en tu mano. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y recto. Así hizo con ellos Josué. Los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron, pero aquel día los destinó para ser cortadores de leña y portadores de agua para la congregación, y para el altar del Señor en el lugar que el Señor eligiera, como lo son hasta el día de hoy. Josué capítulo 10. Sucedió que cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y la había destruido, haciendo con Jai y su rey lo que había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, mayor que Jai, y porque todos sus hombres eran valientes. Entonces Adonisec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: suban y ayúdenme a combatir a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se unieron y subieron contra sus ejércitos, acamparon frente a Gabaón y combatieron contra ella. Entonces los habitantes de Gabaón mandaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros para protegernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la región montañosa se han agrupado contra nosotros. Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los hombres valientes. Y el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos podrá resistir delante de ti. Después de subir toda la noche desde Gilgal, Josué cayó sobre ellos de repente. El Señor les turbó delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Los persiguió por el camino que sube a Bet-Jorón y los hirió hasta Azeca y Maqueda. Y sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Fueron muchos más los que murieron a causa de las piedras del granizo que aquellos a quienes los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos ante los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel día, cuando el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor combatía por Israel. Luego Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal.
Los 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maqueda. Y le fue dicho a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en la cueva de Maqueda. Entonces Josué dijo: hagan rodar grandes piedras a la entrada de la cueva y pongan hombres junto a ella para que los guarden. Pero ustedes no se detengan, sino persigan a sus enemigos y hiéranle la retaguardia. No los dejen entrar en sus ciudades, porque el Señor su Dios los ha entregado en su mano. Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel habían acabado de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos entraron en las ciudades fortificadas. Después, todo el pueblo regresó ileso al campamento de Josué en Maqueda. No hubo quien dijera algo en contra de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abran la entrada de la cueva y sáquenme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron y sacaron de la cueva a estos 5 reyes, y el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmún, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y sucedió que cuando sacaron a estos reyes ante Josué, éste llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y Josué les dijo: no teman ni se atemoricen, esfuércense y sean valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales combaten. Después de esto, Josué los hirió, los mató y los hizo colgar de 5 árboles, y estuvieron colgados de los árboles hasta el atardecer. Y sucedió que cuando el sol se ponía, Josué mandó que los quitaran de los árboles y los echaran en la cueva donde se habían escondido. Después pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales están hasta este mismo día. En aquel día Josué tomó Maqueda y la hirió a filo de espada juntamente con su rey. La destruyó por completo con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar sobrevivientes. E hizo con el rey de Maqueda como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Maqueda a Libna y combatió contra Libna. El Señor también entregó la ciudad y a su rey en mano de Israel, e hirieron a filo de espada a todo lo que en ella tenía vida, sin dejar sobrevivientes en ella. E hizo a su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, acamparon contra ella y la combatieron. El Señor también entregó Laquis en medio de Israel y la tomó al segundo día. Mató a espada todo lo que en ella tenía vida, como había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Gezer, fue en ayuda de Laquis, pero Josué los mató a él y a su gente, hasta no dejarle ningún sobreviviente. Josué y todo Israel con él pasó de Laquis a Eglón. Acamparon contra ella y la combatieron. El mismo día la tomaron y la hirieron a filo de espada. Aquel día él destruyó a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho con Laquis. Luego Josué y todo Israel con él subió de Eglón a Hebrón y la combatieron. La tomó y mató a espada a su rey y a la gente de todas sus aldeas, con todo lo que en ellas tenía vida, sin dejar sobrevivientes, como había hecho con Eglón, así la destruyó con todo lo que en ella tenía vida. Después Josué y todo Israel con él se volvió contra Debir y la combatió. La tomó y la mataron a espada a su rey y a la gente de todas sus aldeas. Destruyeron todo lo que allí tenía vida, sin dejar sobrevivientes, como había hecho con Hebrón y con Libna, y con su rey. Así hizo con David y con su rey. Conquistó, pues, Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la Cefela y las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar sobrevivientes. Mató todo lo que tenía vida, como el Señor Dios de Israel había mandado. Josué los derrotó desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Josué tomó a todos estos reyes y sus tierras de una vez, porque el Señor Dios de Israel combatía por Israel. Después Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal.